funcionar aquí. Bueno, bueno, bienvenidos a esta charla que vamos a dar el día de hoy. Como podemos ver, hoy vamos a hablar sobre lo que serían los motores de videojuegos. Ok, aquí tengo varias cositas que vamos a ver el día de hoy. Pero antes que nada, vamos a ver previamente unos conceptos, luego alguna práctica y luego una ronda de preguntas. Em, y bueno, muchas gracias a todos los que están ahorita a esta hora de la noche. Me comenté si ven bien la transmisión, si se escucha bien, si todo lo ven correctamente, antes de continuar cualquier cosa. Vale. Bueno, vamos a hablar sobre un poco, una de las herramientas quizás más importantes que vamos a utilizar el día de la Game Jam y también quizás a lo largo de los proyectos que hagamos después de la Jam o en cualquier momento que queramos hacer un videojuego. Bueno, antes que todo, mi nombre es David Pino. Soy uno de los organizadores junto a los demás del equipo, como Romario, como Rosalinda, como Wilson. Soy uno de los organizadores, pero también soy desarrollador de videojuegos desde hace un par de años ya. Siempre me ha interesado la industria. Desde muy joven he estado interactuando con motores de videojuegos, con librerías, entendiendo un poco cómo funcionan. Y he podido, gracias a eso, lograr ciertos proyectos, trabajar en ello y seguir trabajando y aprendiendo constantemente. Entonces, actualmente, gracias a eso, trabajo como programador de gameplay, que vendría siendo todas las mecánicas, núcleo o ciertas actividades que hacemos dentro de un videojuego, y de netcode, que vendría siendo todo lo que abarca el multijugador, sesiones online, guardados en la nube, o todos los elementos que interactuamos desde el videojuego hacia el internet. Eso es prácticamente un trasfondo mío y para que entendamos lo que vamos a hablar hoy y el conocimiento que les puedo traer en la charla del día de hoy. Entonces, entrando un poquito ya en los términos y en lo que venimos a dialogar, un motor de videojuegos vendría siendo un set de herramientas o un entorno de desarrollo para crear un software. Obviamente un software vendría siendo desde una página hasta una calculadora y en nuestro caso un videojuego. Entonces, este motor de videojuegos se centra en la facilidad que se le da a otros creadores un set de herramientas, tanto para renderización, audio, control de física, conexión al internet desde el programa hacia otros clientes o otros dispositivos, crear código para extender ese motor, herramientas para animar, ya sea tanto 3D como 2D, sistemas de navegación de AI. En este caso no es la AI que nosotros conocemos actualmente como generame imágenes o generame código, sino la AI dentro de un juego, que sería patrullaje, saber dónde estás ubicado, cálculos de reconocimiento, una mascotica que te sigue o que dialoga contigo y entiende con ciertos algoritmos qué vas a hacer o qué estás haciendo, etcétera, etcétera. Y también el manejo de escenas, que prácticamente sería como el conjunto de todos los elementos dentro de un juego en una pequeña habitación que llamamos mundo. Todos estos conceptos y muchos más, o sea, aquí se me escapan
muchísimos más. Estos serían como los más centrados. Todo ese conglomerado vive dentro de ese set de herramientas que es el motor de videojuegos. ¿Ok? Y gracias a esa set de herramientas ya preconstruidos, podemos, de cierta forma, centrarnos en lo más importante o el producto, mm, digamos que final, y no preocuparnos en hacer todo desde cero. Ya tenemos las herramientas como podría ser, yo quiero dibujar eh, en un papel con un lápiz. Yo no tengo que crear el papel, ni tengo que crear el lápiz, ni la borra de borrar, ni los marcadores. No, yo no tengo que ir pieza por pieza armando el lápiz, metiendo tinta y nada. Todo eso ya está listo y yo lo que hago es dibujar. Es prácticamente ese mismo concepto. Ya yo tengo las herramientas iniciales, no tengo que reprogramar cómo funciona un sistema de animación y entenderlo en su concepto más puro, sino en el concepto final que es una animación. Entender cuáles son los frames, qué es lo que yo tengo que entender como línea de tiempo, los principios de la animación. Esos conceptos más específicos, sí, obviamente los tengo que entender, pero ya todo lo más difícil, que es lo que está detrás de la lógica para que eso funcione como lo que entendemos como animación, ya está prehecho. Y así en cada una de las áreas pertinentes. Entonces, eso vendría siendo en sí un motor de videojuego. Y hay demasiado trabajo detrás de él, pero también demasiadas herramientas que nos facilitan y nos permiten al día de hoy crear cualquier videojuego prácticamente con el esfuerzo más reducido. No digo que sea fácil, no digo que lo hace fácil al 100%, pero sí reduce en gran medida un trabajo extra que no pudiéramos lograr ni siquiera con un equipo reducido. Entonces, gracias a que ha evolucionado tanto este mundo de los videojuegos. Antes prácticamente el que quisiera hacer un videojuego tendría que hacerse antes un motor o entender de una programación muy de bajo nivel para lograrlo. Em, Eso ya es como cosa del pasado y se ha logrado, por así decirlo, crear una gran vertiente o versiones de estos motores. Tenemos desde gratuitos hasta membresías. Hay otros que son totalmente de pago, otros que hay que pagar algún royalty, pero en su mayoría, en su gran mayoría, son de acceso gratis y uno que otro caso hay que pagar si acaso una membresía luego de ganar X cantidad de dinero. Entre los más famosos y los que más se utilizan para jams, a mi parecer, tenemos a Godot, siendo uno de los más famosos actualmente por lo ligero que es, porque es gratuito, porque es fácil de entender y es muy amigable. Digamos que ese es uno de los pilares ahorita a nivel de Game Jams. Por otro lado tenemos Unity, que ese sí podría ser el más famoso y equilibrado entre gratis, bueno de manejar o fácil de manejar, mejor dicho. Un set de herramientas muy grande, tutoriales por todos lados. Tenemos otros que son casi no conocidos, pero que yo le tengo también un cierto cariño o por su flexibilidad, es CTGS, que se puede trabajar de una forma bastante sencilla, es muy amigable para las personas nuevas, este, es muy flexible realmente este engine del gatico. Luego está este que es el famoso por la gente que hace visual novels. Se llama Ren'Py. Aquí no tiene nombre ni nada, pero este lo pueden buscar como Ren'Py. Eh, este sirve para hacer visual novel. Lo utilizan demasiado para ese estilo de videojuegos. Por su facilidad, ya te trae todo programado para hacer cualquier tipo de visual novel.
hacer ramificaciones, cambios de escena, manejo de diálogos complejos, etcétera, etcétera. Luego tenemos Construct, que es muy parecido a CTGS, pero es más comercial. Se pueden hacer juegos 2D mayormente. Tengo entendido que también 3D. Y luego tenemos también Game Maker, que es muy famoso. Eh, Se ha utilizado en un sinfín de juegos comerciales también. Como por ejemplo Undertale, está hecho con Game Maker. Bueno, Unity también tiene un montón de juegos y Godot también. Si nos ponemos a hablar de juegos hechos por estos motores, pues no terminamos hoy. Pero sí, la gran mayoría de estos motores ya tienen por detrás una serie de juegos creados. Están bastante cómodos de utilizar. La cuestión es saberlo utilizar, aprender cómo funciona y entender todo lo que abarca ese motor para ti. Ese set de herramientas. Entonces, ¿quiénes pueden utilizar estos motores? Estos motores se pueden utilizar por realmente cualquier tipo de persona. Sin embargo, es bueno siempre tener una, digamos que una expectativa del rol que vas a utilizar o que vas a desempeñar, mejor dicho, dentro de ese motor, para así lograr entender a qué te vas a enfocar o en qué te vas a enfocar con tu equipo. Por supuesto, los programadores serían como que el objetivo principal y es lo que la gente cree que siempre hay dentro de los que desarrollan videojuegos. Todos son 100% programadores y son siempre 10 programadores y un artista o cosas así. Porque se liga mucho a lo que vendría siendo parte lógica, hacer código. Los motores siempre tienden a creer que son complicados de manejar para otras personas, que solamente allí se hace pura lógica y de ahí solamente salen cosas que los programadores pueden hacer. Em, no es que 100% sea falso, pero tampoco es la verdad absoluta. Los programadores buscamos hacer un rol dentro de los motores de videojuegos. Eh, Tenemos un rol que busca extender ese motor con herramientas que faciliten a los artistas, diseñadores, dobladores de voz, incluso hasta animadores. Buscamos facilitarles aún más la experiencia dentro de ese motor de videojuego, creando herramientas para que ellos puedan colocar mejor sus elementos artísticos o hacer sistemas de animación que son más complejos como una culebra o una araña, hacerle sistemas que ayuden a animar eso más de una forma más amigable para esa persona. Eso lo puede hacer un programador. Además de hacer herramientas, obviamente, o lógica para que un personaje se mueva o una AI entienda qué es un cofre o qué es el peligro o si tiene que perseguir a una persona para ayudarlo o para hacer un obstáculo, etcétera. Eso es lo que hacen los programadores realmente dentro de un motor de videojuego y ese es como su rol en teoría principal. Luego vendrían los artistas, que son que también pueden participar activamente y casi que a la misma frecuencia que un programador, porque ellos tienen que probar el arte del juego, quizás, entender los formatos que tienen que exportarse e importarlos en el motor, modificar parámetros para que esos elementos que crearon en Photoshop, Krita, Blender, cualquier programa de un artista, se vean exactamente igual y funcionen exactamente igual en el motor. Hay un rol también que se llama Technical Artist, que lo que él hace es crear efectos especiales, sistemas de renderizado como partículas o efectos de difuminado,
em, podría ser también niebla, efectos de glitch. Son como algunos efectos que vemos en videos, ediciones de video o en videojuegos también, como incluso el agua. Esos son elementos que pueden crear un technical artist, que es una rama entre programador y artista, que puede lograr ese efecto dentro de un juego. Pero también pueden entrar en el mismo saco de artistas, pueden entrar animadores, modeladores 3D que buscan crear sistemas, este, ambientaciones o algún nivel que requiera un enfoque artístico, etcétera, etcétera. También pueden entrar aquí realmente los de audio. Es un área muy extensa y que abarca varias secciones, tanto gente que sea artista, que sea animadora, que sea dobladora de audio, que sea eh, como ingeniero de audio, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos la parte de los diseñadores lúdicos. Ellos también pueden colaborar dentro del motor de videojuegos, eh, con las mismas instrucciones o herramientas que les den los programadores, como un sistema de diálogo, un sistema de creación de niveles, un sistema para entender la lógica de una probabilidad dentro del juego. Los diseñadores lúdicos se sentarían a modificar y alterar toda esa lógica que hizo un programador y volverla divertida, volverla jugable, volver algo, digamos que frío en algo entretenido con vida. Los diseñadores lúdicos también pueden utilizar el motor para crear algo un poco más vivo, o con una lógica más eh, jugable dentro del propio motor. Entonces ellos prácticamente también estarían allí utilizando el motor para lograr la meta, que es que el juego sea divertido o cumpla las expectativas que se buscan. Entonces, aquí quizás faltan otros departamentos igualmente, pero en su mayoría estos tres pilares podrían estar trabajando en el motor de videojuegos al mismo tiempo, desempeñando distintas tareas, pero el conocimiento es casi similar de lo que tienen que saber, los menús, dónde se importan las cosas, dónde va esto, dónde va aquello. Todo eso se puede conglomerar en el mismo motor y cada uno puede lograr cosas diferentes y unirlas para lograr el juego. Entonces recuerden que no importa la herramienta, sino entender cómo utilizarla y sacarle el mayor de los provechos en cada uno de sus roles va a lograr que ustedes puedan hacer eh, cualquier pieza de software o cualquier cosa en la vida realmente. Siempre entendiendo bien cómo funciona, ¿ok? Ok, antes de ir a la ronda de preguntas aquí, les voy a mostrar otras cosas interesantes. Déjenme cerrar aquí. Ok, aquí déjame algo que hayan escrito por aquí. Exacto. Sí, eso es Silent Hill. La niebla es un truco de optimización, sí. Pero bueno, antes de irnos a la ronda de preguntas, y pueden igualmente ir ya preguntando para ir adelantando sin ningún problema, pero todavía no las voy a leer hasta un ratiquito más. Entonces, luego de ese contexto de lo que es un motor de videojuego, aquí tengo prácticamente algunas de las páginas de algunos de los programas que nombré. En el caso de Godot, tenemos aquí un motor prácticamente muy flexible, moderno, bastante moderno para lo que para lo gratis y lo que ofrece y el poco tiempo de desarrollo que tiene ha avanzado mucho. Podemos hacer juegos tanto 2D como 3D. Eh, Tiene una filosofía bastante interesante. Ha avanzado bastante
y se pueden crear casi que cualquier tipo de videojuego, tanto realista, pixelar, o incluso estilo retro, así tipo Play. Tenemos aquí el City JS o JS, que es un motor que se programa en JavaScript, pero que también tiene programación visual, que se llama Catnip, y que puedes prácticamente con una serie de instrucciones sencillas crear lógica para el videojuego. Este es muy versátil también. Se pueden crear cosas muy interesantes. Tiene una serie de herramientas ya prehechas para hacer niveles. em, Tiene sistema de partículas integrado también para crear partículas muy interesantes. Sin saber incluso nada de lo que vendría siendo shaders y programación para efectos especiales. No hay que saber y mm, ayuda mucho en eso. Tenemos GDevelop, que es muy parecido al que acabamos de ver, a CityJS. Es muy similar realmente. Incluso se puede probar desde el propio navegador web. Eso me encanta también de él. Tiene muchas guías por acá. Tiene tutoriales públicos. Tutoriales que puedes prácticamente solamente darle clic y... Ah, bueno, aquí tengo que crearme una cuenta, pero bueno. Prácticamente le das clic y ves el código de cómo funciona y usarlo como plantilla. Tiene muchas guías. Déjame ver si puedo crear algo aquí. Yo creo que no. ¿O sí? Creo que aquí ya podemos ver algo. Si no mal recuerdo. Pero son motores que son tan sencillos ya de utilizar. No tuve que descargar nada para el GDevelop. Creo que esta ya ahorita va a funcionar inmediatamente. Y así funcionan con gran cantidad de motores que hay actualmente que son súper ligeros, son fáciles de entender. Hay muchas guías y se ha popularizado mucho ese sistema de... Sí, mira que ya está funcionando. Y aquí ya funciona. Obviamente es lo que vendría siendo el dinosaurio de cuando se va al internet, pero esto no tuve que hacer casi que nada. Simplemente ya estaba allí la Return to the Game. Y aquí creo que hay que iniciar sesión y todo eso para que me guarde todo eso aquí y lo pueda manejar, pero en pocos pasos pude ver cómo funciona y desde aquí mismo pude ejecutar. Y así sucesivamente y motores similares. Aquí está el RenPy, que es 100% hecho para novelas visuales. Mayormente la mayoría de novelas visuales medio famosas se han hecho con este motor. eh, Porque está 100% centrado en eso y nos facilita el desarrollo de ese tipo de videojuegos. Y bueno, aquí también está Unity, que vendría siendo de todos los que he mencionado el más pesado. Debido a que, bueno, Unity sí ya se centra en lo que vendría siendo desarrollo de cualquier tipo de juego, ya sea de ultra alta fidelidad hasta un juego de navegador, móvil o incluso consola. O sea, se puede hacer cualquier cosa, incluso más allá de videojuegos, se pueden hacer comerciales, películas y todo lo que realmente quisieras hacer, porque es un motor muy versátil y la versatilidad atrae también un costo de espacio, de quizás tener una mejor computadora, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo les voy a mostrar es Unity, porque es el que más...
el que quizás maneje más ahorita. Y ya va. Justamente, justamente aquí me está dando un problemita con mi tarjeta de video. Déjenme cambiar una cosa aquí. Ay, no me quiero. Ah, que no me va a agarrar así. Me reiniciaré el Unity para que agarre. Se puede tener un problema últimamente con esta versión. Pero bueno, esos serían los motores que les recomiendo. Y esas serían las cositas que les quería comentar respecto a los motores. Ahorita vamos a hacer un... Ah, bueno, mira, ya está listo. Yo pensaba que iba a durar más. Bueno. Ok, entonces aquí les voy a mostrar más o menos qué es un motor de videojuegos por dentro y qué es lo que nos vamos a esperar en casi cualquiera de esos motores. Mayormente, no todos son exactamente iguales, pero mantienen una serie de cositas que son casi que universales. En su mayoría los motores de videojuegos tienen un sistema de ficheros de archivo que mayormente, bueno, en Unity se ubica aquí abajo, en Godot también lo ubican como de este lado, en Unreal, que no lo mencioné por el simple hecho que es más pesado que todos los demás y un poquito más complicado de hacerlo funcionar en una jam, pero también es un muy buen motor. Pero casi todos tienen un sistema de ficheros que lo ubican aquí abajo. Claro, en Unity yo puedo agarrarlo y ponerlo donde yo quiera realmente. Lo puedo poner donde me dé la gana, pero mayormente está aquí abajo el, la pestaña de proyecto, que vendría siendo los elementos que nosotros vamos a importar hacia el proyecto y lo que vamos a ver aquí en pantalla. Luego por aquí tenemos la jerarquía, que vendrían siendo los elementos que se reproducen en la escena. Entonces, el concepto escena, vamos a desglosar esto rapidito para que no, cuando utilicemos un motor no nos veamos un poquito perdidos. Como yo les mencioné en la diapositiva, los motores ofrecen algo que se llama escena. Hay otros, perdón, scene. Otros que lo llaman world. Otros lo llaman rooms. Otros lo llaman space. Son sinónimos prácticamente. En este caso, en este contexto, son sinónimos. Estos sinónimos o estos elementos que están en esta ventana son las cosas que realmente van a estar vivas o visibles, en teoría, en nuestro videojuego. Por ejemplo, si tenemos un cuadradito por acá y un círculo por acá, pues ellos coexisten aquí en esa escena. Vamos a hacer eso mismo aquí. Si yo agarro aquí un square y lo pongo aquí y hago un círculo y lo pongo acá, tenemos esto. ¿Ves? Ahí está. Pero ¿cómo podemos ver eso en nuestra pantalla de aquí del juego? Aquí tenemos una pestañita que se llama Game y una pestañita que se llama Scene. Como vemos Game se ve como azul y Scene se ve así como estos cuadritos así. Bueno, porque realmente nuestra escena es un mundo, digamos que infinito. Mira, yo puedo echar lo más lejos posible y esto sigue incrementándose hasta el infinito. Porque realmente es como un universo infinito. ¿Ok? Y aquí lo que vemos en game es como los ojos de una cámara que está proyectando un espacio más pequeño, más reducido, que es esta camarita que está aquí. Esta camarita que está aquí está proyectando este cuadrado que está aquí. Este cuadradito blanco que vemos acá. De hecho, si apago, se va ese cuadrado. Si lo vuelvo a prender, aparece ahí
ese recuadro. Bueno, eso es una cámara en nuestro... Vamos a ponerle aquí así. Y esas son ya cosas prehechas que tienen todos los motores. No, creo que hay muy pocos motores que no utilicen el concepto es cámara para reflejar una proyección de lo que se va a ver en el juego. Entonces esa cámara proyecta algo así, proyecta todo este recuadro. Todo este recuadro. Pero realmente la escena es infinita. La escena es, en teoría, inmensa. Sería todo este espacio. Y bueno, todo ese espacio nosotros podemos trabajar. Las cosas incluso las podemos sacar de cámara, pero van a seguir existiendo en, en nuestra escena. Si yo agarro este círculo y lo saco un poquito, ya no aparece en cámara. Pero eso no quita que no exista, sino que está fuera de foco. Pues yo puedo sacar y volverla a colocar dentro de foco. Entonces nosotros con código, con herramientas, animación o lo que sea, nosotros podemos hacer que elementos entren y salgan de foco para generar efectos o que venga un personaje, una bala, un proyectil, un vehículo, lo que sea. Pero todo eso coexiste en una escena. Y eso es lo que quiero que entiendan a nivel de concepto. Y esos conceptos los provee los motores de videojuegos. Entonces, más allá de eso, también existen luces, sonidos, partículas, un montón de cosas que quizás se nos vaya más el tiempo en eso, pero que siempre, espero que siempre los tengas en mente porque realmente un motor de videojuego te ofrece un área de trabajo inmenso en donde tú puedes sacar la creatividad y no preocuparte con muchas otras cosas. Entonces, si tenemos este cuadrado aquí y este círculo acá, nosotros tenemos aquí algo que se llama en videojuego, en el concepto de motores de videojuego, objetos de juego o game objects. Mayormente en Unity se le llama a game objects. En otros motores, como por ejemplo Godot, se le dice nodes o nodos. Hay otros conceptos más de otros motores que quizás le llamen actores, como en Unreal. A veces le dicen entities. Pero bueno, es lo mismo que con esto de las escenas. Son sinónimos. Más no es algo que cambie mucho las reglas de las cosas. Entonces, por aquí ya tendríamos tres conceptos. Los archivos que van acá, los elementos jerárquicamente que tenemos representados en la escena. Este es como un árbol de todos los elementos, una lista de todos los elementos que vamos a ver aquí adentro o que están aquí adentro. Si vemos aquí, main camera es la cámara que estamos hablando acá. Este es main camera. Vamos a poner esto más chiquito. Global Light 2D es una luz que existe por acá, es como un solcito por acá que va a iluminar todos los elementos en la escena. Pero actualmente es invisible. O sea, si yo la apago o algo, no pasa mucho, al menos que le cambie el color. Si yo le cambio el color al Global Lights, cambia el color de los elementos 2D. Porque la luz está cambiando de color y estos elementos son blancos. Y el color blanco tiende a pintarse de la luz. Es 100% receptora de luz, por así decirlo. Y tenemos aquí nuestro cuadradito, square y el circle. ¿Ok? Entonces, prácticamente eso está en esta jerarquía aquí al lado que tenemos. Entonces ahí tenemos main camera, el Global Light 2D. Este en el caso estos son nombres de Unity, pero bueno, para
prácticamente en otro motor tendrán un nombre diferente y ustedes le pueden cambiar el nombre. Ahorita lo vamos a hacer para que lo vean. Pero en teoría estamos aquí replicando lo que está aquí. Entonces este concepto de acá es más o menos lo que tenemos en Unity ahorita aquí. Entonces yo le puedo cambiar a este square, le puedo poner player. Y esa va a ser la identificación que tiene este cuadradito de acá. Este cuadradito de acá se llama player. Y esto que vemos acá son las propiedades de ese cuadradito. En todo motor también tiene algo así. Tiene una pestaña o un apartado que especifica ese GameObject. Porque cada objeto dentro de un juego tiene propiedades extras que nosotros le damos para hacerlo único. Por ejemplo, un personaje recibe daño, tiene vida, se mueve, salta, explota, gira, lo que sea. Y este círculo puede ser una roca. Y bueno, solamente está ahí quieta y no se puede destruir. Y esas son sus propiedades. Entonces, así, entre esa variación de cosas que vamos añadiendo, vamos creando nuestro mundo. Bueno, por el momento lo voy a dejar hasta aquí por los momentos para si tienen alguna duda. El motor que estamos viendo es Godot, no, es Unity. No, es Unity por el momento. ¿Hay algún software que se usará en específico para artistas o animadores? Em, sí, Alexa, o sea, puedes utilizar el software que más te guste para el área artística que tú utilices. Por ejemplo, si eres artista 2D o ilustradora, puedes utilizar Photoshop, Krita, incluso Paint. Entender cómo se puede importar hacia tu motor, hacia el motor que vayan a utilizar, creo que es lo más indispensable. Ya cuando entiendas cómo exportarlo hacia ese motor, se añade y ahí puedes chequear cómo va a quedar ese arte final. Este dentro del motor y bueno, quizás hacer alguna modificación extra dentro del motor. Pero puedes utilizar cualquier otro software específico, no es necesario, no creo que haya ningún motor así que obligue a usar un software súper específico, porque casi siempre son muy compatibles con casi cualquier otro programa externo. No sé si esa es la pregunta. Para animadores, si hay uno específico, que es muy bueno en 2D, que se llama Spine. Hay otro que se llama Dragon Bones, que es para crear esqueletos 2D de las animaciones que tú haces. También se pueden hacer en el propio Unity. Creo que Unity es el único junto a Unreal que tiene un editor de animación 2D integrado. Godot creo que no lo posee. Al menos animación por hueso. Spine, así. Como espina, así mismo. Spine. Spine y hay otro que se llama Dragon Bones. Dragon Bones. Son. Esto es con Romario. Jeje. A ver, Ok, ¿hay alguien con alguna duda en específico de lo que hayan visto? Puedo mostrar unas cositas más, pero quisiera también saber si hay alguna duda al respecto de todo lo que se ha dado. Más que todo para llenar alguna duda existente actualmente. ¿Cuál sería el motor más recomendado?
Para gente que no está familiarizada con el desarrollo yo recomendaría, por su portabilidad y por su fácil uso, Godot. Sí, Godot sería una excelente elección. Está entre Godot y quizás GDevelop. Serían los que yo recomendaría para empezar. GDevelop porque es muy sencillo y tiene demasiados tutoriales en el propio motor. Y Godot porque es fácil de aprender. Muy fácil de aprender. Esos dos. Esos dos sería mi recomendación. Recomendación en este momento. Igual todos estos conceptos que estamos viendo, repito, son muy similares en casi cualquier motor. De hecho, aquí yo tengo Godot. Y si lo abrimos y le hacemos una comparación, son muy similares. Solamente que Godot es como más arcaico al principio cuando lo abre, pero fuera de eso es muy similar. Déjame aquí. Tira esto para acá, sí. Este sí es Godot el que vamos a abrir ahorita. Y bueno, Godot es muy parecido. Aquí tenemos el file system. Solamente que en Godot aparece aquí de este lado. Aquí es donde uno importa las imágenes, los archivos que vas a, a necesitar en todo el juego. O en toda la creación del juego, mejor dicho. Esta de acá, esta pestañita que se llama escena, realmente es la jerarquía de la escena. Y esto que vemos aquí en el medio es lo mismo que esto que vemos aquí. Solamente que aquí no podemos ver realmente el final de todo hasta que le demos play de cierta forma. No hay una preview directa como en Unity, pero son tonterías pues prácticamente. Si yo voy acá y agrego aquí aquí funciona por nodo. Por ejemplo, si busco aquí un sprite 2D y este sprite 2D le pongo una textura, este ya sería nuestro cuadrado, por así decirlo. Y este sería nuestro círculo, pero realmente aquí no existe. Uy. Es que te digo de este. Ahora sí. Aquí no existe prácticamente más texturas importadas y tengo solamente el icono de Godot y por eso se ve así, porque Unity ya tiene por defecto figuras ya prehechas y Godot no. Godot te viene solamente con este icono y bueno, eh, esto es lo que tengo de imagen para mostrar aquí. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, vamos a importar unos assets aquí. Hmm. Por ejemplo, si yo quiero aquí agregar personajes, yo aquí descargué de una página que se llama Kini, que es muy buena para tener assets gratis de modelos 3D, de cursores, de sonido. Todos son gratis. Se utiliza en muchísimas ya. Se las recomiendo de verdad. Bueno, con ello yo descargué un set de cosas de ese creador. Y simplemente arrastro hacia la carpeta que creé aquí. Y ya tengo
mis assets, que son estos personajes. Vamos a buscar uno que no esté subiendo unas escaleras. Aquí tengo un personaje. Y en el otro de acá tengo otro personaje. Entonces ya importé esas imágenes y están aquí dentro del juego. Entonces si yo doy play acá, creo que recurrent. Vamos a crear aquí level 1. Aquí no se va a ver nada. ¿Tengo entendido? Ya que se quedó ahí cargando. Ah, no sé si se va a ver. Y aquí tengo entonces los personajes que están aquí en nuestra escena. No hacen nada, pero ahí está. Ahí ya cargó la preview de lo que vendría siendo el juego con estos dos personajes. Pero es eso, es prácticamente, son muy similares, cada uno obviamente tendrá su cosita, una pestañita más que otro, pero en teoría lo que se busca con los motores de videojuegos es facilitar que las personas puedan lograr su objetivo sin tanto problema. Entendiendo los conceptos más básicos de cómo funciona cada motor. Pero la vía para terminar un juego es mucho más corta, definitivamente. Entonces, por eso pienso que entender el motor de videojuego que vayas a utilizar es crucial. Saber elegir el que necesitas para X ocasión también es muy importante. Y por eso esta charla busco enseñarles que hay muchas posibilidades, pero que también tienen que entender cuáles son sus límites y cuáles son las herramientas que más pueden aprovechar para lograr eh, el objetivo que buscan. Ok, aquí hay una pregunta de Bael. Si entendí bien, ¿trabajas haciendo la parte del multijugador de videojuegos o apps? En ese caso, ¿el motor de videojuegos tiene alguna importancia a la hora de pensar en juegos con la idea de ser multijugador como consideraciones técnicas o buenas prácticas? Sí, yo trabajo haciendo multijugador en varios casos me ha tocado. ¿El motor de videojuego tiene alguna importancia a la hora de pensar? Sí y no. Realmente sí o no depende, no depende mucho tanto del motor. Porque hay ciertos sistemas multijugador que no dependen 100% del motor el motor que estás trabajando. Obviamente el motor tiene que tener un mínimo de de herramientas para conectarte a internet o suplir la conexión que necesitas hacer con el servidor. En cuestiones de multijugador, tú necesitas un servidor y un cliente. Entonces el servidor eh, tiene que poder conectar, el cliente tiene que poder conectarse de alguna forma con el servidor. Si el motor de videojuego no ofrece nada para hacer conexión a internet, ese no es el motor que necesitas. Porque ahí ya te estás complicando mucho más. Tendrías que crearle un sistema para que se pueda conectar. Pero olvídate, casi que todos los motores de videojuegos de la actualidad se conectan o tienen sistemas para conectarse a internet. En este caso, el motor de videojuegos que vayas a utilizar para multijugador, eh, casi todos te van a funcionar porque se pueden conectar de alguna forma con protocolos a internet. Mientras puedas hacer eso, tú creas tu servidor aparte, tu lógica de multijugador y que ellos se conecten a tu servidor. Ese es en el caso de necesitar un motor específico. Ya lo demás es otra cosa. A ver. Bueno, entonces, en grandes rasgos, un motor de videojuego, repito, es solamente una herramienta que te facilita ciertos elementos, ciertas características que podrían ser o son un dolor de cabeza hacerlas desde cero. Entonces lo ideal
es entender bien la herramienta, cómo funciona su programación para los que son programadores, cómo funciona su forma de importar los archivos. Como vieron en Godot es súper sencillo, yo agarré las imágenes y las puse. En Unity es casi igual. Yo creo aquí una carpeta llamada characters. En el caso de Unity, el formato SVG o vector no funciona tan bien. Entonces aquí tengo que utilizar otro formato llamado sprites. Eh, en videojuegos se llaman sprites, pero mayormente son los típicos archivos PNG o JPG o el formato que se necesite. Y lo coloco acá. Y automáticamente aquí ya se importaron. Y estos elementos prácticamente uno los ajusta a su gusto. Y simplemente con arrastrarlos hacia acá o hacia la escena misma, tenemos el sprite del personaje. Entonces yo, por ejemplo, borro este cuadrado y este círculo y voy arrastrando eh, los distintos personajes y ya los tengo allí en la escena. ¿Dónde está el idol de este? No tiene. Aquí está. Y ahí ya tengo los 4 personajes en la escena. Entonces es simplemente entender cómo funciona la herramienta y ver las limitantes que tiene cada uno. Por ejemplo, lo que dije, el formato SVG no funciona en Unity, al menos no de forma nativa. Entonces ya yo entiendo la herramienta y ya sé que no puedo utilizarlo. Pues si yo intento meter aquí un personaje de esos, ves que no me deja arrastrarlo a la escena. Creo que no me deja, no. Porque no es un formato. Aquí me lo lee y se ve la imagen y todo, pero no se puede utilizar dentro del el área de juego. Porque es un formato no permitido para este sistema que utiliza Unity. Sin embargo, Godot sí lo utiliza sin ningún problema. Son cosas que algún motor tendrá y otras que no. Entonces, saber entender la herramienta te ahorra trabajo, te ayuda a entender mejor qué es lo que vas a utilizar y cómo el artista tiene que hacerte las cosas. Eh, y un sinfín de otras virtudes y desvirtudes que irás viendo con el transcurso del uso de la herramienta. Pero bueno, este, este es prácticamente lo que quería ahondar en esta charla, debido a que esto es algo muy extenso, no sería inhumano hacer una charla sobre todo lo que es un motor, porque bueno, es bastante extenso, pero espero que les haya ayudado al menos entender la magnitud de cada uno. No es para abrumarlos, realmente un motor, entenderlo no es algo de la noche a la mañana, pero tampoco es algo que haga la cosa más difícil. Más bien, siempre les va a facilitar. Y yo les recomiendo que si vieron alguno de estos motores interesantes, lo descarguen, los investiguen. Igualmente aquí yo les voy a pasar los links de cada uno para que también los vayan viendo. Busquen tutoriales del que más les guste. Y con eso pueden sacar conclusiones de qué pueden utilizar para la Game Jam. Para acá, vamos a quitar esto. Falta aquí construct, si no me equivoco. Construct. Y, y falta este GameMaker. De todos estos motores, sé que van a conseguir menos del de CTGS, que es es uno de los más nuevos de, de acá.
Creo que es como el más nuevecito de todos ellos, entonces lo más probable es que no consigan tutoriales al día de ellos. Pero sobre los demás, estoy casi seguro que van a conseguir en YouTube, en la misma página del motor, van a conseguir un sinfín de tutoriales, herramientas y formas de entender mejor el motor. Bueno, entonces no sé si quedó alguna otra pregunta antes de irme, pero ya en general les dije más o menos todo lo que quería que se llevaran de información para que estén un poquito más preparados para el día que toque desarrollar. Vamos a quitar esto por aquí una vez. Sí, sí, lo ideal es que lo descarguen, vean las herramientas que tienen, investiguen los menús, creen un, creen un proyecto súper básico y destruyanlo. O sea, ¿qué tanto van a perder? O sea, es un proyecto que hagan desastre allí, vean todo lo que se puede hacer, bórrenlo y vuélvanlo a crear y así es como se aprende realmente. Em, bueno, de nada, entonces me alegra que les haya servido al menos de introducción para entender más o menos eh, las herramientas que pueden utilizar. Sí, lo ideal es que busquen una guía sencilla, vean, hay guías en español por demás ya. Eso era antes que uno se tenía que matar buscando guías y te salía solamente una guía en inglés, en japonés y uno que otra en español, pero súper antiguo, así como grabado 360p. Pero ya ahorita cualquier desarrollador intenta compartir lo que sabe. Bueno, entonces espero que tengan una feliz noche, que pasen muy bien el día, el resto del día y bueno, nos vemos en las próximas charlas. Recuerden que ya se vienen otras charlitas por allí y cualquier duda no duden en preguntar. Hasta luego.